como muchas de las instituciones de las que pues, vamos a hablar luego, ¿no? Especialmente las congregaciones, realizan por su propia naturaleza actos colegiales, es decir, las decisiones no las toma solo una persona. Y ahora tenemos una amistad que no teníamos en el convento. O sea, un religioso tiene que saber que si tiene un problema, ¿dónde puede acudir? Es un derecho del fiel. Y además es un ejercicio de transparencia en el buen gobierno. Se ha de tener en cuenta que denunciar un abuso o acudir a un tribunal no es ni un pecado ni una falta contra la obediencia debida y prometida por voto. Es un derecho que recoge el Canon 221. Sí creo que hay que quitarse un poco la mentalidad de que precisamente acudir a un tribunal es un mal. No. Lo que es un mal es por qué yo tengo la necesidad de acudir a un tribunal. Claro. Que el derecho es una dimensión intrínseca de la Iglesia. Hay delitos que la persona los sufre y cuando los está sufriendo no tiene la capacidad de reacción. Yo en mi vida sacerdotal he sufrido abusos de autoridad. De todas maneras, a una persona no se la puede dejar en la calle. También habla de la disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Equidad es el principio de justicia material que debe ponderarse a la aplicación de las normas con atención a las circunstancias del caso. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Hortensia. Hoy voy a entrevistar a un canonista. Tenía yo muchas ganas de entrevistar a un canonista, porque además es lo que más dudas nos surgen y la gente que contacta conmigo tiene mucho interés porque la vida religiosa, desgraciadamente, no estamos formados en el derecho canónico y nos generan muchas cuestiones, muchas dudas. Lo primero que voy a hacer es presentarte, ¿vale? Muy bien, perfecto. Eres Pablo Ormazábal, eres sacerdote diocesano. Así es. Natural de Beasaín, Guipúzcoa, España, y actualmente resides en San Sebastián. Estás ordenado en Alcalá de Henares en 1997 y actualmente es diocesano de San Sebastián. Doctor en Derecho Canónico, trabaja en el Tribunal Eclesiástico como defensor del vínculo y promotor de justicia y es además conciliario de la adoración perpetua. Así es. Muy bien. ¿Tienes algo más que añadir que quieras decir de ti o algo? Pues no, está muy bien. Muy bien. Sí, escueto. Bueno, pues ahora, para que nos orientemos todo un poco, explícanos brevemente qué es el derecho canónico y su importancia. Muy bien. Bueno, pues el derecho canónico es el derecho propio de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia católica, aunque es verdad que otras confesiones cristianas también tienen su propio ordenamiento jurídico, ¿no? Y el término canónico viene de la palabra canon, que es una palabra griega que significa regla o medida y es el uso que se le dio desde el principio, especialmente en los concilios, a las leyes de la Iglesia, ¿no? Y, bien, por extensión también nosotros decimos, que hablamos o usamos la palabra derecho canónico pues para hablar, ¿no? de la Iglesia desde su perspectiva jurídica y también del estudio, ¿no? Del derecho en la Iglesia. Así, por resumir mucho. Muy bien. ¿Y el actual derecho canónico de qué año es? Bueno, vamos a ver. Y a mí siempre me gusta en esta pregunta hacer una aclaración, ¿no? Porque es verdad que el derecho no solo es el conjunto de las leyes, que yo entiendo que es por lo que tú me estás preguntando, ¿no? Sino que es toda la realidad jurídica de la Iglesia que va más allá de las leyes. Si quieres, luego abundaré un poco más en esto porque tiene importancia a la hora de interpretar y de aplicar el derecho, ¿eh? Pero, en concreto, las leyes universales, vamos a decir así, que rigen la Iglesia católica en estos momentos, fundamentalmente son tres. Para los que formamos parte de la Iglesia de rito latino, que es la mayoría de la Iglesia católica, es el Código de Derecho Canónico, que es del año 1983, aunque ha tenido unas cuantas reformas ya desde su publicación. Luego, para las iglesias orientales hay un código general que es del año 1990, aunque luego cada iglesia
católica oriental tiene su propio ordenamiento jurídico. Y luego hay una ley general, que es la más reciente del 2022, que es la que regula la Curia Romana, que es el organismo administrativo que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, ¿no? Bueno, administrativo y judicial, ¿eh? Pero es verdad que luego la realidad del derecho canónico es tan antigua, ¿no? como la Iglesia misma. O sea, San Pablo, por ejemplo, en sus cartas da disposiciones jurídicas. Lo vemos esto en el Concilio de Jerusalén, ¿no? Cuando aparecen los Hechos de los Apóstoles, en las primeras disposiciones, en los primeros escritos, ¿no? Por ejemplo, la Didache, ¿no? Que es del primer siglo, ¿no? De contemporánea a los Evangelios y el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, que siempre ha formado parte de un modo o de otro de la vida de la Iglesia. Muy bien. Y luego entonces se hace una revisión cada cierto tiempo. Eso es. O sea, cada cierto tiempo, pues se va actualizando, ¿no? Se va respondiendo a las necesidades un poco que la Iglesia tiene en ese momento, normalmente sin abandonar, ¿no? Aquello que forma parte, vamos a decir, su patrimonio jurídico, ¿no? Porque, claro, muchas de las realidades de la Iglesia son permanentes, ¿no? Una de ellas, la vida consagrada, ¿no? Y, yo aquí quería, sin ser excesivamente académico, y no soltar un rollo porque tampoco es para esto la ocasión, ¿no? Pero sí me parece, pero es importante esta cuestión porque creo que detrás de ello hay una mentalidad y también uno esa mentalidad la puede sufrir, porque en la historia de la Iglesia normalmente las leyes y el modo de organizarse no ha sido a través de lo que nosotros hoy conocemos como un código, ¿no? Sino que normalmente las disposiciones legislativas, vamos a decir, las leyes, las normas, las han hecho los concilios ecuménicos, también los sínodos, ¿no? Nacionales o particulares, que han sido como la gran fuente legislativa de la Iglesia, luego también las decretales de los papas, ¿no? Eso se formó un cuerpo jurídico, ¿no? Que se llamó el Corpus Juris Canonici, ¿no? El cuerpo de derecho canónico en la Edad Media, ¿no? Vamos, por resumir mucho, ¿no? En el principio de la Edad Moderna también. Pero esto, llevó a un pequeño lío, vamos a decirlo así, que llegó un momento donde había tantas normas y tantas leyes en la Iglesia que no era fácil aclararse, ¿no? Entonces, en el Concilio Vaticano I, que tiene lugar a finales del siglo XIX, entre el año 1869 y 1870, los padres del concilio le piden entonces al Papa que haga una revisión, ¿no? Y entonces la Iglesia toma una decisión, que es la de codificar, ¿no? Usar una técnica jurídica muy moderna, que es la de poner en un solo código todo el derecho o todo un ámbito del derecho, ¿no? Esto lo había, vamos a decirlo así, inventado, ¿no? Napoleón, ¿no? Bueno, el derecho civil francés, ¿no? Con la aprobación del código. Estoy siendo muy genérico y por no entrar en detalles, ¿no? Entonces, la Iglesia, de alguna manera, con algunas salvedades, asume, ¿no? Este proyecto legislativo y así se forma el primer código que conocemos, que es el del 1917. Este código se reforma en el año 1983, después de la celebración del Concilio Vaticano II, ¿no? Una de las cosas que Juan XXIII hace al convocar el Concilio Vaticano II, una de ellas, uno de los propósitos es reformar el código, ¿no? Que tenía muy pocos años de vigencia realmente, ¿no? Tenía desde 1959, pues desde el año 17, pues 42 años, ¿no? Entonces, pero se esperó, ¿no? A que se terminara el concilio, a que se aplicara a los grandes documentos del concilio, y entonces de ahí salió primero el Código del 83 y el Código del 90 de las iglesias orientales. Y estos dos códigos, pues tanto ya Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco lo han reformado varias veces, ¿no? O sea que del Código del 83 original al actual ha habido unos cuantos cambios. Eso es. Sí, ¿no? Y el Papa Francisco me ha dicho a mí que el Papa Francisco ha reformado bastante. Si no, sí,
digamos, una reforma del código, sino que ha ido metiendo cánones y ha ido quitando. Bueno, yo creo que de los 3 últimos papas ha sido el que más ha reformado el código. De hecho, ha reformado un libro entero, que es el libro sexto, que hace referencia al derecho penal. Ha reformado el proceso de nulidad matrimonial con un proceso que, a mi juicio, es la reforma más profunda que se ha hecho del proceso de nulidad matrimonial desde que fue establecido, tal como lo conocemos hoy en día, en el siglo XVIII por Benedicto XIV. O sea, sí, efectivamente, él ha hecho muchas reformas en ese sentido. Vale. Y entonces una pregunta que me hace mucho, caso afirmativo, ¿quién se encarga de ello? Bueno, ya más o menos lo has explicado. O sea, normalmente suelen ser... O sea, normalmente las dos grandes instituciones para reformar... hay que entender una cuestión, que es que tanto el... O sea, en la Iglesia hay dos realidades, ¿no?, que se dan simultáneamente, ¿no? Que una es la Iglesia universal, es decir, toda la Iglesia, y otra es la Iglesia particular, ¿no? Entonces, hay leyes que son a nivel universal y hay otras que se dan solo a nivel particular, bien para un territorio o para un grupo de personas, ¿no? Por resumir mucho. Y normalmente quien se encarga de legislar son a nivel universal, ¿no?, el Papa y los concilios ecuménicos, que siempre están presididos por el Papa o por un delegado del Papa históricamente, al menos así fue en muchos de los concilios del primer milenio. Luego, a nivel local, por un obispo o un grupo de obispos, ¿no?, si el concilio es territorial, ¿no? También ocurre que hay muchas realidades en la Iglesia que tienen una matriz, vamos a decirlo así, asociativa, ¿no?, como es la vida consagrada, que también ellas son sujetos legislativos, ¿no? Es decir, muchas de las constituciones que tienen las órdenes religiosas no nacen por parte del legislador universal o del legislador particular, sino a iniciativa del fundador o los fundadores, ¿no?, o de los primeros, ¿no? Bueno, pero luego tiene que aprobarlo la Santa Sede, Sí, y se sí, tiene pero... que adecuar al derecho canónico, ¿no? Y eso siempre, pero eso es una constante, porque la iniciativa legislativa en la Iglesia no solo parte de los pastores, ¿no? También los fieles pueden tener una cierta capacidad de legislar, que efectivamente luego eso tiene que ser sancionado por la autoridad jerárquica de la Iglesia, y también se tiene que ajustar al derecho vigente en ese tiempo, efectivamente. Claro, es que eso también es lo que me dicen algunos, si pueden los fieles, digamos, como una especie de, como se hace en el derecho civil, vamos, una especie de iniciativa legislativa popular. Yo creo que ya lo has contestado, y los sínodos también vendrían a ser eso, ¿no? Sería un poco Sí, la participación del pueblo, digamos, sí, ¿no? con un matiz que es importante, ¿no? Entender que la Iglesia, por su estructura, no es una democracia parlamentaria, y me explico lo que quiero decir, ¿no? Bueno, creo que se entiende bien, pero la potestad suprema en la Iglesia corresponde a los pastores, y quien legisla, ¿no? De las 3 potestades, la legislativa es la única que no se puede delegar, ¿no? Pero en las democracias parlamentarias, vamos a poner el caso español, ¿no? Es verdad que hay cauces de legislativa popular, pero es verdad que estos cauces muchas veces dependen de las mayorías parlamentarias, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una iniciativa respaldada por, bueno, no solo con las firmas que la ley pide, sino muchas más, y luego si la mayoría que conforma el Parlamento no la respalda, no hay nada que hacer, ¿no? En la Iglesia hay otros instrumentos que no son iguales, pero sí tienen eficacia, ¿no? A mi juicio tienen o pueden tener eficacia, ¿no? Por ejemplo, voy a decir algunos, ¿no? Hay un derecho fundamental de los fieles, luego hablaremos un poco de estos derechos que son muy importantes, ¿no?, que es el derecho de opinión, ¿no?, a expresar opinión, ¿no? Lo recoge el canon 212, parágrafo 3, ¿no?, que lo voy a leer. Dice: los fieles tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas, ¿no?
Y también a este artículo habría que añadirle, dentro del mismo canon, el segundo, ¿no? Parágrafo que dice que los fieles también tienen derecho a manifestar a los pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos, ¿no? ¿Por qué me parece que esto es evidente, ¿no? Porque me parece que aquí hay una obligación, ¿no?, por parte de aquellos que tienen que legislar, de escuchar. Y hay un deber por parte de los fieles de, si tienen conocimientos propios por ciencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, un obispo no tiene por qué saber de economía, ¿no? Pero tiene que aplicar la doctrina social de la Iglesia, pero él sí puede acudir a expertos, y de hecho los expertos católicos le pueden asesorar y tienen el deber de asesorar, ¿no? O incluso, llegado el caso, de corregir si dice algo que no es conforme a la verdad, ¿no? Y también de expresar las necesidades, ¿no? Es decir, que los fieles expresemos, ¿no? Todos somos fieles, pero que expresen sus necesidades, ¿no?, a los pastores, no es un lujo, sino que dice que es un deber por parte de los pastores de acoger ese deseo, ¿no? Otra cosa será si se puede, si no, bien, eso ya habría que ver qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Pero esto es importante porque hay una parte no pequeña, ¿no?, de la doctrina canónica que dice que, así como hay un derecho fundamental, o sea, hay un deber fundamental de esta opinión, también hay un derecho fundamental que tienen los fieles al buen gobierno, ¿no?, por parte de quien ejerce la autoridad en la Iglesia, los pastores y, en el caso de las congregaciones religiosas, de los superiores, ¿no? Muy bien. Luego hay más iniciativas, ¿eh? Tengo aquí, se me han ocurrido unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, decía antes, ¿no?, las propias asociaciones de fieles y también las órdenes y congregaciones religiosas tienen órganos colegiales de gobierno y se debe oír la voz y tener en cuenta el voto, en su caso, de todos los que participan, ¿no? Eso ya lo modela cada asociación o los estatutos o las constituciones de cada congregación, ¿no? También en las diócesis y en las parroquias y en otras instituciones existen estructuras institucionales de consulta, ¿no?, organismos de consulta, ¿no?, como consejos pastorales, consejos de asuntos económicos, que en determinados asuntos han de ser oídos y a veces su parecer es vinculante, ¿no?, en algunos casos muy, muy determinados, ¿no? Y luego me parece que como muchas de las instituciones de las que pues vamos a hablar luego, ¿no?, especialmente las congregaciones, realizan por su propia naturaleza actos colegiales, es decir, las decisiones no las toma solo una persona, ¿no?, o no debería tomarlas solo una persona. Hay un canon, ¿no?, que a mi juicio funciona como criterio hermenéutico, ¿no?, o sea, de interpretación general de las decisiones, ¿no?, que se toman en los actos colegiales. Un acto colegial, digo, por ser un poco más claro, es un acto que lo toma un grupo de personas. Un colegio siempre tiene que estar conformado por un mínimo impar de personas, que tiene que ser 3, ¿no? ¿Para qué? Es lo lógico, para que si hay una divergencia, eso es, haya uno que gane, vamos a decirlo así, ¿no? Si no, si quedas siempre poniendo igual, entonces ¿a quién te queda? Para no hacer como las damas, quedarse en tablas, que es muy fácil, ¿no? Entonces dice el canon 127, ¿no? Lo voy a leer. Dice que, bueno, el derecho establece que para realizar ciertos actos el superior necesita el consentimiento o consejo de alguien, ¿no? Y dice, cuando el derecho establece que para realizar ciertos actos el superior necesita el consentimiento o consejo de algunas personas individuales, dice, si se exige el consejo, es inválido el acto del superior en caso de que no escuche a esas personas, ¿no? O sea, para tomar determinadas decisiones hay que escuchar, ¿eh? Y si no se escucha, ese acto es inválido por su propia naturaleza. Eso no significa que el superior tiene que hacer caso, pero sí tiene obligación de escuchar, y eso tiene que quedar constancia de que se ha escuchado. Normalmente eso se suele hacer en un acta, ¿no? Y el superior no debe, dice, aunque no tenga ninguna obligación de seguir ese parecer, aún unánime, no debe, sin embargo,
apartarse del dictamen, sobre todo si es concorde, sin una razón que a su juicio sea más poderosa. Y este punto a mí me parece que es muy importante, porque es verdad que, como luego veremos en otros cánones, ¿no? Seguramente entiendo que la conversación puede ir por ahí. En el derecho canónico mucho depende de, vamos a decirlo así, de la bondad, ¿no? Bueno, de la integridad, mejor que bondad, ¿no? De las personas, ¿no? Pero me parece que la ley exige, o sea, da una serie de criterios que son vinculantes, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ahora no soy párroco, ¿no? Pero yo he sido párroco, ¿no? Varias veces, ¿no? En el consejo pastoral, ¿no? Yo llevaba una cuestión, ¿no? Claro, si una cuestión que, bueno, yo qué sé, pues cambiar un horario de misa, yo qué sé, una cosa que, no, vamos a decirlo así, que está dentro de la competencia de una parroquia, ¿no? Claro, si el parecer del consejo es unánime, yo puedo no seguirlo, pero hombre, Claro. el código me está diciendo, hombre, escucha, ¿no? O sea, digo, para eso tienes un consejo, ¿no? Escúchales, y si tú no tienes una razón más poderosa y más de peso, ¿no? Eso es para no atar las manos a la autoridad jerárquica, pero la autoridad jerárquica tiene al menos un vínculo moral frente a ese consejo, ¿no? Bien. Bien, entonces me parece que estas tres cosas pueden ayudarnos a entender qué cauces, ¿no? tenemos los fieles, ¿no? Para influir, ¿no? En la legislación, ¿no? Pero es que eso es lo que decimos todas las secularizadas cuando hablamos, cuando las que hemos dejado por abuso, lo que decimos que lo que hemos hecho en falta en los conventos es que no hablábamos entre nosotras y la priora no nos escuchaba. Entonces todas las decisiones las tomaba de forma tiránica. Entonces así no se puede gobernar, pero es que estamos hablando de un grupo de personas que tienen que vivir en fraternidad, tienen que quererse, tienen que entenderse, tienen que confiar entre ellas y esa forma. Entonces yo ahora a través de la asociación han contactado conmigo religiosas que han vivido conmigo y ahora tenemos una amistad que no teníamos en el convento. Es que no hablábamos porque no nos dejaban hablar. Entonces cualquier cosa simple, pues escucha a la monja, qué es lo que ella quiere, qué piensa, qué desea, porque tú estás tratando a personas, no estás tratando a robots. Entonces, todo esto que tú estás explicando está muy bien así y tal, pero es que simplemente en la vida es por sentido común, por la sencillez de escuchar a las personas, que la priora dice que va a comprar tal cosa, pues la monja, escúchala, le dice, no, madre nuestra, nos parece una falta de pobreza, o no, o ahora nos comente, escúchala, que son ellas las que viven contigo y además tú estás manejando el dinero que ellas ganan con su trabajo. Sí. ¿No? Y eso pasa mucho. Entonces nosotros lo decimos, si es que no hablábamos entre nosotras, no nos lo permitían. Y ahí vienen tanto sufrimiento y tantas situaciones difíciles, ¿no? Sí, es que, claro, aquí hay una cuestión que tú estás planteando, ¿no? Que, o sea, no es solo jurídica, es mucho más de fondo, ¿no? Pero sí me parece una cosa, y viene al caso, que muchas veces, por no comprender bien la importancia y la utilidad del derecho en la Iglesia, hay una falta de formación, ¿no? Yo creo que el derecho, bien estudiado, te da una mentalidad, ¿no? Muy sana, porque una cosa que no he dicho antes es que es verdad que yo, bueno, esto es una opinión muy particular mía y se puede no estar de acuerdo conmigo y seguramente la inmensa mayoría de los canonistas actuales no estarán conmigo de acuerdo, ¿eh? Pero yo creo que una de las consecuencias, a mi juicio, no buenas de codificar el derecho ha sido que uno ha entrado en una especie de cierto automatismo en la aplicación de las cosas, ¿no? O sea, la ley dice esto, pues esto es lo que hay, ¿no? En la tradición de la Iglesia, normalmente la aplicación de las normas se seguía más o menos, estoy simplificando quizás en exceso, pero se seguía un sistema mucho más prudencial, ¿no? Más caso a caso, ¿no? Siempre hay un criterio, ¿no? De aplicación de las normas, de relajación de las normas, de importancia de las normas, ¿no? Que
que siempre la Iglesia ha seguido, ¿no? La epiqueia, la discreción y sobre todo la virtud de la prudencia, que es la virtud fundamental de toda persona que tiene que ejercer la autoridad. Y es verdad que claro, si uno simplemente entiende que el derecho es la aplicación de una norma, no entiende bien lo que es el derecho. El derecho es el objeto de la virtud de la justicia. Y el derecho existe para que haya justicia. Y la virtud en la aplicación de la justicia de quien gobierna es la de la prudencia. Es la de la prudencia. Y es verdad que de la prudencia, que es una virtud humana, decimos, ¿no?, que es una virtud cardinal. Y de las 4 virtudes cardinales, ¿no?, que son las que rigen nuestro obrar moral, ¿no?, a un nivel ordinario, vamos a decirlo así, ¿no?, es la más importante, la prudencia, ¿no? Entonces, si se carece de ella, ¿no?, pues al menos hay que escuchar, ¿eh? Dice Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que el hombre que no tiene prudencia, ¿no?, que el hombre que no es prudente necesita pedir consejo. Y es que eso es así. O sea, yo he visto grandes gobernantes en la Iglesia, ¿no?, personas que han gobernado bien, que ellos tenían, como ocurre en otras instituciones, ¿no?, la capacidad de rodearse de personas mejores que ellas y pedían consejo. Luego las decisiones las tomaban ellos, pero sabían escuchar, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, es verdad que una de las cosas que el derecho bien estudiado te da es eso, ¿no? Es eso. Bueno, igual me he extendido un poco, pero... Eso como esa frase que hay, no sé si es de Aristóteles o de quién, eso de el ignorante afirma y el sabio duda. Sí, eso es. Sí, porque claro, es verdad que los superiores, y eso es así, me parece que tienen gracia de Estado, ¿no? O sea, tienen una gracia que Dios les ha dado para acertar en sus decisiones, pero esa no es una gracia infalible, primero, y segundo, que si uno no es prudente humanamente hablando, puede, vamos a decirlo así, mal-lograr, ¿no?, la gracia que ha recibido en razón de su cargo, ¿no? Es bueno, yo creo que tener siempre las cosas meridianamente claras a la primera. Bueno, hay gente que es muy, no sé, muy santa y muy brillante, ¿no? Yo, como no lo soy, pues pregunto y siempre es mejor. Sí, yo también me gusta preguntar, consultar, aclarar dudas, investigar. Así es. Luego otra cosa, cuando hablamos de los derechos de los religiosos, que hay una parte en el derecho canónico, lo que Sí. no tenemos que olvidar nunca es que los derechos fundamentales de los fieles, porque el consagrado es aquel que quiere llevar el bautismo a sus últimas consecuencias, pero la base siempre es el bautismo, ¿no? Y a veces se idealiza tanto la vida consagrada que se infravalora el bautismo, que yo creo que hoy en día tenemos ese problema, que teníamos que retomar la teología del bautismo. Sí. Bueno, me vas a permitir, ahora sí, que me extienda un poco en la respuesta. Muy bien. No, lo digo porque me parece que esta es una pregunta fundamental y además creo que, o sea, aquí creo que hay 2 cuestiones que son diferentes, ¿eh? Los derechos fundamentales de los fieles y la naturaleza de la consagración o cómo se entiende, ¿no?, en el derecho canónico la consagración y su entronque con el bautismo, ¿eh? Bien, las 2 cosas no van de la mano, pero son distintas. Entonces, me parece que una de las grandes novedades, ¿no?, la primera, los derechos fundamentales de los fieles, ¿no?, y aportaciones de la actual legislación canónica, tanto la oriental como la occidental, es la incorporación de los derechos y deberes fundamentales de los fieles, ¿no? Aquí, por fiel, entendemos todo bautizado, ¿eh? O sea, en la Iglesia, todos los bautizados somos fieles. Desde el niño que se bautizó el domingo pasado hasta el Papa, todos somos fieles, ¿no? Todos tenemos una igualdad de dignidad, ¿no? Y tenemos unos derechos y deberes que son comunes, que nacen de nuestra iniciación cristiana, ¿no?, del bautismo y de la confirmación, ¿no?, completada con la Eucaristía, ¿no? Entonces, y todos estos derechos fundamentales están recogidos, ¿no?, en el código nuestro, en el latino, en los cánones 208 a 223, ¿no? Y
Y esto es importante, y fíjate si esto es importante, que cuando el código nuestro se hizo en el 83, pero cuando se hizo el código de los orientales, estos cánones se pusieron justo al principio del código. Bueno, hay 6 cánones antes, que son cuestiones muy genéricas, ¿no? Pero los primeros cánones son los derechos fundamentales de los fieles, ¿no? Me refiero en el Código de los Orientales. Y esto ya nos indica un dato, ¿no? Es la importancia que la Iglesia, ¿no? Al menos teóricamente, ¿no? Y legislativamente da a estos derechos, ¿no? De alguna manera podríamos decir que estos derechos y deberes fundamentales de los fieles son como el criterio constitucional, vamos a decirlo así, o el estatuto constitucional fundamental del fiel, para poder interpretar, ¿no? Todos los demás derechos y deberes que tenemos, luego cada uno según la vocación que tiene, los pastores, los consagrados, las consagradas, los sacerdotes, los diáconos, los laicos, los casados, ¿no? Bien. O sea, de alguna manera podríamos decir que estos cánones son como el corazón, ¿no? Del derecho canónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vienen recogidos, ¿no? Pues el derecho de los fieles a recibir la palabra de Dios íntegra, a recibir los sacramentos, ¿no? A no ser condicionado, por ejemplo, estoy citando de memoria, en no ser coaccionado en la elección del estado de vida, a tener un juicio justo, como decíamos antes, ¿no? El derecho de opinión, ¿no? El derecho de asociación, el derecho de reunión, ¿no? Bien, hay una serie de derechos y también de deberes, ¿no? Entonces, ¿qué significa que estos cánones tienen un rango, un valor que se llama constitucional? Que están, aunque estén en el número 223, ¿no? O sea, ahí en medio del libro, al principio del libro segundo, después del libro primero, ¿no? Bueno, ahora no voy a explicar cómo es la sistemática del código, pero están por encima, vamos a decirlo así, del resto del derecho. Es decir, para quien tiene que interpretar el derecho, tiene siempre que tener, ¿no? estos derechos, ¿no? Presentes. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo trabajo en un tribunal eclesiástico, ¿no? Una de las cosas que hay que garantizar, ¿no? en cualquier juicio es el derecho a la buena fama, que es un derecho fundamental del fiel. El derecho a la buena fama se puede conculcar, ¿no? Entonces, un juez tiene una responsabilidad y un juez puede ser acusado, ¿no? De no salvaguardar el derecho de la buena fama a una persona en un proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de también un derecho de defensa, ¿no? Que aunque no aparece, ¿no? Como tal, ¿no? Explicitado, ¿no? Como un derecho fundamental del fiel, sí depende de otro derecho fundamental del fiel, a tener un juicio justo, ¿no? El derecho de defensa es un derecho natural, ¿no? Algunos de estos derechos naturales, por ejemplo, de estos derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho de asociación, también son derechos naturales. Otros no, pero son derechos fundamentales, ¿no? Bien, yo creo que con esto más o menos se entiende, ¿no? Entonces, teniendo esto en la cabeza, en el código se distinguen a los fieles de dos modos, ¿no? De dos maneras, ¿no? Dicen, una distinción se hace, vamos a decirlo así, sacramentalmente, y la otra se hace carismáticamente, ¿no? Y voy a explicar a qué me refiero con estos dos términos, ¿no? En el canon 207 se dice, por institución divina, en el primer párrafo, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados, que en el derecho se denominan también clérigos. Los demás se denominan laicos, ¿no? Esto se llama el modelo bipartito, ¿no? De los fieles. Significa que lo que distingue a los fieles es un dato sacramental, ¿no? El bautismo que todos hemos recibido, ¿no? Luego, a un tipo de bautizados reciben otro sacramento y ahí los distingue entre clérigos y laicos. Bien, entonces ahí en este caso, en el caso de la vida consagrada, a los consagrados, ¿no? Que no tienen el orden sagrado, pues se les llama laicos, ¿no? En este sentido. Bien.
y a los consagrados, que también sí tienen el orden sagrado, además de consagrados, son, en este caso serían clérigos. Bien, pero en estos dos grupos dice también, y esta es la segunda distinción que yo denomino carismática, ¿no? Vamos a decir así, digo, en razón de una vocación o de un carisma o de un don recibido, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos, mediante votos u otros vínculos sagrados reconocidos y sancionados por la Iglesia, se consagran a Dios según la manera peculiar que les es propia y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia, a la misión salvífica de la Iglesia. Y dice, su estado, aunque no afecta a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, a la vida y santidad de la misma. Me parece que esta última apreciación es muy importante porque da un dato que es histórico, además, ¿no? En la Iglesia, desde el primer momento, o desde muy pronto, ¿no? Además de esta distinción jerárquica entre los fieles, ¿no? Entre los apóstoles y sus sucesores, ¿no? Y el resto de los fieles, siempre ha habido determinadas personas que han seguido, vamos a decirlo así, una vocación de singular o consagración, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Algunas de estas personas simplemente eran un carisma, por ejemplo, la virginidad, sin necesidad de vincularse a lo que luego sería una orden monástica, ¿no? Que aparecería más tarde en el tiempo, ¿no? O determinados ministerios, ¿no? Que hoy llamaríamos laicales, ¿no? Como que no son jerárquicos, ¿no? Como un catequista o como un hostiario, que luego serían órdenes menores, ¿no? Bien. Entonces, es evidente, ¿no? A mi juicio, que la vida consagrada en este sentido es un desarrollo del bautismo, pero no es una superación del mismo, ¿no? Es decir, porque aquí hay una cuestión teológica que yo no me voy a meter porque no me voy a meter, que es si precisamente, ¿no? Los llamados tradicionalmente consejos evangélicos, ¿no? Corresponden a todo bautizado, ¿no? O solo a un determinado número de personas, ¿no? Bien, aquí hay varias tradiciones en la Iglesia, yo creo que hay muchas cosas que son muy matizables, pero sí me parece que un consagrado tiene que tener la conciencia, ¿no? De que su vida radica en el bautismo. Y yo también creo que un pastor, ¿no? Vamos a decirlo así, un clérigo también, ¿no? O sea, esta es la famosa frase de San Agustín que se dice mucho, ¿no? Con vosotros soy cristiano y para vosotros soy obispo, ¿no? Bueno, pues eso significa eso. Es decir, un pastor como un consagrado nunca puede perder la conciencia de que su primera consagración a Dios es a través del bautismo, ¿no? O sea, de hecho, eso es lo que incluso ritualmente se hace, ¿no? Con el crisma, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego en la vida en general pasan todo, en la iglesia en todo, se crean mentalidades y que son más fuertes para las personas que a lo mejor es esto que estamos hablando, ¿no? Se van creando mentalidades según cómo te educan y tal, y tienen mucho peso. Y muchas mentalidades están basadas en errores o han evolucionado mal, y entonces es el contrapeso que tenemos que estar continuamente formándonos y hablando de estas cosas. Pues, el mismo hecho del laico consagrado es muy curioso porque date cuenta que en la iglesia solo hay dos estados, el clerical y el laico, y una religiosa es una laica consagrada. Lo que pasa que culturalmente o tradicionalmente si lleva hábito es laica es religiosa, si no lo lleva porque ahora hay institutos seculares y se le llaman laicos consagrados. Sí. Si llevas hábito eres religioso y en realidad laicos consagrados son todos, todo aquel que no es clérigo. No, es verdad. Y ahí ya se crean unas cosas, entonces el religioso superior y entonces el religioso, luego está el laico consagrado y el laico el último y nos creamos ahí unos errores de mentalidad y de... Sí, fíjate, yo creo que aquí hay una cuestión que, o sea, me parece que no hay que confundir, ¿no? La percepción de las cosas con la realidad de las cosas, ¿no? Y me explico lo que quiero decir. O sea, el criterio de ser más o menos, desde el momento en que el Señor ha dicho
que el Hijo del Hombre no ha venido a servir, sino a ser servido. Digo al revés, sino a servir, ¿no? Y a dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Y eso se lo dice a los apóstoles, ¿no? Ya te da el sentido de que todo don en la Iglesia recibido es para el servicio, ¿no? Entonces, creo que hablar en términos o generar una mentalidad, ¿no?, de superior o inferior, ¿no?, subjetiva, creo que no es sana. Pero es lo que se ha creado en la Iglesia y claro que no es sana. Luego otra cuestión es la cuestión de la necesidad de las cosas, ¿no? Evidentemente, el sacramento del orden de la Iglesia es necesario para que se den los sacramentos. Como dice muy bien el Código, y esa es una afirmación que la recoge de los propios documentos del Concilio Vaticano II, en concreto de Lumen Gentium y de Perfecti Caritatis, ¿no?, la vida consagrada forma parte, ¿no?, dice, de la vida y santidad de la misma Iglesia, ¿no? Con esto lo que quiere decir es que es un don con el que el Espíritu Santo ha revestido, ¿no? Entonces, claro, sí, pero luego hay que tener cuidado también una cosa que yo observo, igual esto sí que no tiene nada que ver con el derecho canónico, pero al final todo tiene que ver, o sea, quiere decir que va paralelo, ¿no? O sea, hoy en día también, y es una cosa que a mí me sorprende, ¿no?, hay como una especie de necesidad, ¿no?, yo creo que eso es un poco cultural también de nuestra época, de cada uno buscar un sitio en la Iglesia donde encajar, ¿no? Entonces, a veces se multiplican, ¿no?, las consagraciones sin necesidad, ¿no? Y es como que a veces uno piensa, bueno, y es que el bautismo no es algo tan grande que sea capaz de configurar, ¿no?, Exacto, toda una vida, ¿no? O sea, si nosotros entendemos bien lo que es el bautismo, o sea, lo que es y las consecuencias que el bautismo tiene en nuestra vida, ¿no?, y la transformación que supone el camino de filiación, de divinización, de transformación interior, ¿no?, lo que los orientales llaman, ¿no?, el camino de la theosis, ¿no?, o sea, de la divinización del hombre a través de los sacramentos de la iniciación cristiana. Si nosotros nos damos cuenta de eso, o sea, ¿a mí qué más me da? Bien, luego es verdad que a las cosas hay que ponerles nombres, ¿no? Y para distinguirse unos de otros, pues bien, pues hay que ponerse nombres. Bien, eso también forma parte de la vida, porque en una familia no todos los hijos se llaman Juan ni todas las hijas María, ¿no? Porque si no, claro. ¿no?, María y aparecen tres, ¿no? Bueno, ya me entiendes. Pero bueno, pero sí me parece que es verdad que a veces esta cuestión puede como oscurecer este vínculo que tú creo que legítimamente quieres señalar entre el bautismo y la consagración. ¿Sí? Muy bien. Bueno, era la gran pregunta. ¿Dónde y cómo realizar una denuncia de abuso de autoridad por parte de superiores o superiora de los institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica? Muy ¿Cuál es el bien. proceso a seguir? Vale, bueno, voy a intentar hacer un resumen. Probablemente igual esto complemente, creo que algún otro taller que ya habéis tenido, ¿no? Pero bueno, o sea que a él me remito también. Pero vamos a ver, lo primero que hay que distinguir es el tipo de entidad, ¿no?, a la que uno está adscrito o circunscrito o sujeto, como lo quieras llamar. Por ejemplo, si es un monasterio autónomo, si ese monasterio está federado o no, si es un instituto de vida consagrada, si es una sociedad de vida apostólica, si estos son de derecho pontificio, si son de derecho pontificio clerical o no, si es de derecho diocesano o no, ¿no? Es decir, si es mixto, varones y mujeres, si los clérigos tienen jurisdicción sobre las religiosas o monjas o no, ¿no? Bien, o sea, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Y también cuál es el papel tanto del obispo diocesano, en cualquier caso, como el del papa, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, si un instituto es de derecho diocesano, significa que la autoridad suprema sobre ese instituto, la autoridad jerárquica, me refiero, sobre ese instituto última, es el obispo diocesano, no es el papa, ¿no? Entonces uno no tiene que acudir a la Santa Sede directamente, primero tiene que ir a quien tiene potestad directa, ¿no?, sobre si es en cambio de derecho pontificio, ¿no? Bien.
No es lo mismo un monasterio, ¿no?, que una congregación religiosa, ¿no?, o que un instituto religioso. Bien, eso habría que distinguir, ¿no? Segundo lugar, bueno, hay que ver también, quedándome en este primer punto, qué instrumentos hay jurídicos, ¿no?, y administrativos y judiciales dentro, ¿no?, de esa realidad, ¿no? Es decir, si hay una oficina de denuncias, si hay quién es el superior jerárquico a quien hay que notificar, qué tipo, ahora hablaremos de los tipos de delito. Bien, ahí hay que distinguir, hay que ver. Segundo lugar, hay que determinar bien el tipo de delito, ¿no? Porque depende del tipo de delito, del contenido de delito, se tramita de un modo o de otro, ¿no? Por ejemplo, si es un abuso sexual, todos los superiores religiosos y también los obispos tienen obligación de comunicarlo ante el dicasterio de la fe, ¿no? Si es un abuso de autoridad, por ejemplo, el órgano competente, además del obispo diocesano, en el caso que sea de derecho diocesano, sería el dicasterio para la vida consagrada, ¿no? El delito de abuso de autoridad, además, es un delito nuevo, ¿eh? En la última reforma del Código de Derecho Canónico ha aparecido como un delito nuevo, ¿no? Y me parece que es una realidad eso, ¿no? Entonces, bien, entonces hay que determinar bien el tipo de delito, ¿no?, para saber a quién hay que acudir. Entonces, normalmente suele haber dos vías, ¿no?, para denunciar un delito, ¿no? La vía administrativa o la vía judicial, ¿no? No en todos los tipos de delitos se puede acudir a cualquiera de las dos vías, ¿no? Y a veces normalmente es la autoridad quien determina qué vía se ha de seguir, ¿no? Por ejemplo, en los casos de abusos sexuales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente voy a explicar aquí, aunque luego igual volveré sobre ello, pero muy rápidamente, ¿no? En la Iglesia, cuando se denuncia un delito, no se inicia directamente un proceso, ¿no?, penal, ¿no?, o bien administrativo o bien judicial, ¿no?, sino que se hace primero una investigación previa para evitar las denuncias falsas, ¿no? Esa es un poco la teoría, ¿no? Y para ver si la persona si lo que se dice es verosímil o no, ¿no? Entonces, solo que una vez determinado por la investigación que efectivamente aquello que esa persona está diciendo tiene visos de verosimilitud, no se le da, no significa eso que se le dé la razón, sino que, bueno, lo que cuenta tiene lo que es verosímil, entonces ahí ya se distingue la vía administrativa o la vía judicial. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La vía administrativa es que lo resuelve un órgano superior jerárquico, ¿no? Y la vía judicial es que esa cuestión la resuelve un tribunal independiente, o aunque esté sujeto, pero independiente del superior jerárquico, ¿no? A mi juicio, y esto es una opinión muy personal mía, creo que hay un exceso, a veces en muchas cuestiones, de acudir a la vía administrativa y debería a veces acudirse a la vía judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría el proceso judicial está más desarrollado que el administrativo, ¿no? Bueno, y puede dar más garantías. Eso no significa que la vía administrativa sea, o sea, si se aplica bien, se puede hacer muy bien y con todas las garantías. Pero bueno, bien, esta es otra cuestión que es un poco opinable, lo que acabo de decir. Pero bueno, tú has nombrado oficina, o sea, hay oficinas en los obispados. Sí, entonces. Perdona, las habrá, pero no está visibilizado. Bueno, ahora vamos a ir a eso cuando hablemos cómo es un tribunal, cómo funciona y a quién hay que acudir, a qué puerta hay que llamar. Esto es muy importante saberlo, ¿no? Pero por terminar esta pregunta, te decía antes que en el código actual se ha tipificado el abuso de autoridad en el canon 1378, ¿no? Y aquí dice: quien, aparte de los casos ya previstos por el derecho, abusa de la potestad eclesiástica, del oficio o del cargo, debe ser castigado de acuerdo
con la gravedad del acto u omisión, no solo de acto, también de omisión, sin excluir la privación del oficio o del cargo, quedando firme la obligación de reparar el daño. Y también añade, quien por negligencia culpable realiza u omite ilegítimamente y con daño ajeno o escándalo un acto de potestad eclesiástica del oficio y del cargo, debe ser castigado con una pena justa según el canon 1336, quedando firme la obligación de reparar el daño. Y también hay que tener en cuenta que en el canon 1371 se dice que quien desobedece a la sede apostólica, al ordinario, al superior, cuando mandan o prohíben algo legítimamente y persiste en su desobediencia después de haber sido amonestado, debe ser castigado, ¿no? O sea, por ejemplo, si a ti la Santa Sede te manda aplicar una pena, sea quien sea, y tú no lo haces, ¿no? Bien. Bueno, bien, ahí habría que ver más el canon 1371, ¿no? Entonces, ¿cómo es un esquema, no? O sea, ¿a qué puerta hay que llamar? Eso es lo que estabas tú antes preguntando, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que acudir a los propios órganos de jurisdicción, ¿no? Del propio instituto. O sea, un religioso tiene que saber que si tiene un problema, ¿dónde puede acudir? Y eso, a mi juicio, hay que explicarlo al menos, yo lo explicaría desde el principio, pero al menos en el noviciado. O sea, un novicio, cuando empieza a estudiar bien las constituciones, ¿no? y a introducirse en el patrimonio, lo que se llama, ¿no? En términos de vida consagrada, en el patrimonio del instituto, de la orden, ¿no? O sea, lo que es todo el carisma, la vida, etcétera, ¿no? Debe saber que si tiene un problema, ¿dónde tiene que acudir? Y esto, ¿por qué lo digo así? Porque esto es un derecho del fiel. Y además es un ejercicio de transparencia en el buen gobierno, ¿no? O sea, uno no tiene... Una persona que tiene autoridad no tiene que tener miedo de que sus decisiones a veces puedan ser cuestionadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, primero que a ti, subjetivamente, te obliga a ser justo, ¿no? No por miedo, sino por bien, ¿no? O sea, por la propia realidad de las cosas, ¿no? Y segundo, porque si uno no tiene claro, ¿no?, a dónde tiene que acudir, muchas veces confundirá cosas que no hay que confundir, ¿no? Como la obediencia debida y la lealtad con a veces no acudir a quien tiene que acudir, que también forma parte de la vida, ¿no?, que uno asume, ¿no?, libremente. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no?, si el delito lo comete un superior, se ha de acudir normalmente al superior del superior, ¿no? En todos los institutos, hasta que lo que yo conozco, hay con más o menos formalidad, hay órganos jurisdiccionales, ¿no?, que pueden estar más o menos desarrollados, pero al menos, por ejemplo, ¿no?, si el abuso de autoridad lo comete la priora de un convento, ¿no?, o la abadesa, ¿no?, hablando de una orden monástica, bueno, pues hay consejeras, ¿no? No ejerce, no debería ejercer los órganos de gobierno. No debería, bien, entonces, bueno, pues ahí tiene un cauce donde puede acudir, ¿no? Entonces, bien, si la cuestión no se resuelve en ese nivel, vamos a decirlo así, es siempre bueno acudir al obispo diocesano y también al tribunal eclesiástico de la diócesis, ¿no? El tribunal eclesiástico de la diócesis es un ente que existe, que tiene teléfono, que tiene puerta, que tiene horario de atención al público y ante el cual cualquier fiel puede acudir, bien para asesorarse, bien para denunciar, bien para preguntar. Y si uno tiene dudas, pues para eso estamos en los tribunales eclesiásticos, ¿no? Si el instituto es de derecho pontificio, se ha de acudir al dicasterio de la vida consagrada. Uno puede pensar, ¿no?, que en su congregación, vamos a decirlo así, no le están haciendo ni caso, ¿no? Bueno, uno legítimamente puede acudir al superior jerárquico, aunque sea acudir a Roma,
y escribir una carta, ¿no? Escribir una carta, en este caso, al dicasterio de la vida consagrada, que es de la que dependen todos los institutos de vida consagrada, ¿no? Bien, y se ha de tener también en cuenta que las decisiones en la Iglesia son revisables hasta un cierto punto, y para eso existe una jerarquía de decisiones y de tribunales de apelación, ¿no? Luego hablaremos de esto, si te parece bien, ¿no?, de los tipos de tribunales que hay, pero, por ejemplo, si yo planteo una cuestión, yo tengo derecho a apelar a esa cuestión en algunos casos, ¿no? Si considero que legítimamente mi atención, o sea, mi pretensión no ha sido bien atendida. Evidentemente, yo tengo que justificar, ¿no?, mi apelación, ¿no? Pero es revisable, ¿no? Y también, por último, ¿no?, se ha de tener en cuenta que denunciar un abuso o acudir a un tribunal no es ni un pecado ni una falta contra la obediencia debida y prometida por voto, ¿eh? Es un derecho que recoge el Canon 221, parágrafo 1, que dice que compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen en la Iglesia y defenderlos en el fuero eclesiástico competente conforme a la norma del derecho. Y si son llamados a juicio por la autoridad competente, los fieles tienen derecho a ser juzgados según las normas jurídicas que deben ser aplicadas con equidad. Y también dice que los fieles tienen derecho a no ser sancionados con penas canónicas si no es conforme a la norma legal. Evidentemente, no se acude ante cualquier cosa, ¿no? Pero este punto me parece importante porque a veces confundimos, ¿no?, la obediencia debida y prometida por voto con el... es decir, si a veces, lo voy a decir de otra manera, si a veces uno no acude a un tribunal, puede estar haciendo dejación de funciones, ¿no?, bien por sí mismo o bien por otros. Igual no es la persona, porque a veces es verdad que no es fácil para la persona que sufre cualquier tipo de abuso o un delito o que ve un delito, ¿no? Voy a poner un delito que no tenga que ver con los abusos de autoridad, ¿no? Digo, o abusos sexuales, ¿no?, que son los más habituales últimamente, por desgracia. Pero otros que hay a veces y que a veces no salen tanto. Por ejemplo, cuestiones económicas, ¿no? O sea, uno sabe que en su congregación o en su instituto hay cuestiones económicas que no están bien hechas, ¿no? No que sean, no que sean unos de house o que bueno, no. O sea, cuestiones que son delictivas, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, es verdad que uno puede pensar, bueno, es que si hago esto me meto en un lío, ¿no? Bueno, pues puede ser, sí, pues la vida es así, ¿no? Claro, es que... Claro, es que tienes que meterte en el lío, si no... Claro, bien, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Claro, es que A veces hay que hacerlo, entonces, pero claro, hay que hacerlo, no, pero es que incluso por el bien de la propia congregación. Claro, O sea, no, entonces uno tiene aquí que bien. Y también a veces no tiene necesidad simplemente de acudir quien está padeciendo ese delito. Puede ser un tercero. O sea, la obligación de todo fiel que tiene conocimiento es la de poner en conocimiento de la autoridad eclesiástica de que hay un delito. Y luego ya la investigación propia de la autoridad, ¿no? Entonces, es verdad que normalmente en la Iglesia hay una figura que es la del promotor de justicia, ¿no? Yo soy promotor de justicia en mi diócesis, que normalmente es la que luego en un futuro proceso penal, por ejemplo, estamos hablando aquí de delitos, ¿no?, tendrá que impulsar, ¿no?, la investigación penal, ¿no? O sea, un promotor de justicia es, por decirlo rápidamente, es lo que análogamente sería en el mundo civil un fiscal, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bien, todas estas cosas conviene saberlas, ¿no? Bien. Entonces, también convendría, si te parece bien, explicar, ¿no?, cómo funciona, ¿no? Claro, es lo que más quieren saber los consagrados, Claro, que nos vemos claro. en problemas. Lo que hacemos es, se lo contamos, Vale, denunciamos al vicario o al obispo, y si no a la Santa Sede, y no tenemos respuesta, la verdad, sinceramente. vale. O sea, vamos a Nos ver. perdemos, no sabemos. Bien, sí. O sea, yo creo, esto antes de explicar, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí más me parecen
que hay que... O sea, es delicado lo que voy a decir, y evidentemente entiendo que quien tiene que tomar las decisiones, a veces las decisiones no son blancas o negras, ¿no? Y a veces hay otros bienes en juego que no son fáciles de, vamos a decirlo así, Bueno, pero por lo menos que haya un juicio y que te jugar. escuchen, Sí, porque muchos de sí, nosotros es que ni nos escuchan. claro. Entonces, Lo al que menos te digo. sí, lo que creo que una de las cosas que hay que avanzar en el derecho penal en la Iglesia y en las denuncias es la comunicación, ¿no? O sea, que si una persona comunica algo, aunque la autoridad no esté obligada por ley a darle una respuesta, porque a veces no lo está, hombre, yo creo que al menos, iba a decir por educación, ¿no? Yo creo que también por justicia, al menos dar una palabra, ¿no? Claro. Pues mira, no hemos visto nada, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, pues uno ya sabe luego qué hacer, ¿no? Porque igual hay más cosas y quien ha tenido que ver no ha visto suficiente. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué es un tribunal eclesiástico y cómo funciona, ¿no? Entonces, en la Iglesia, lo hemos dicho antes, no hay una triple potestad, ¿no? Legislativa, judicial y ejecutiva, y una de ellas es la potestad de juzgar, ¿no? Entonces, en la Iglesia normalmente tanto los obispos, ¿no?, como el Papa, ¿no?, o los superiores que tienen potestad de régimen, ¿no?, es decir, que tienen jurisdicción, normalmente suelen juzgar o suelen tener órganos de juicio, de jurisdicción, que dependen de ellos, pero que ellos están distinguidos, ¿no?, del obispo o del Papa, ¿no?, o de los superiores, ¿no?, que son los tribunales eclesiásticos, ¿no? Yo te voy a poner como modelo porque claro, aquí hay muchos tipos, hay varios tipos de tribunales, luego hablaré de algunos de ellos, pero un poco por poner el modelo estándar, que es el tribunal diocesano, ¿no?, que es lo que normalmente a una persona le puede pillar más de cerca. Entonces, normalmente un tribunal diocesano lo preside un vicario judicial, ¿no?, que es un sacerdote vicario del obispo para la potestad judicial, que forma con el obispo un solo tribunal. ¿Eso qué significa? Que sus decisiones las toma como si fuera el obispo el que las tomara, de tal manera que las decisiones no las revisa el obispo, sino el superior jerárquico, ¿no? Bien, normalmente este vicario judicial tiene potestad ordinaria y además de esto, ¿no?, pues, bueno, luego hablaré de los diversos miembros de los tribunales, pero está como asesorado, ¿no? Bueno, asesorado no, o sea, no es el único que funciona en un tribunal judicial, hay jueces y hay otros tipos de miembros, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de tribunales hay y qué grados hay, ¿no? Por resumir mucho la cuestión, en la Iglesia hay tribunales, como hemos dicho ahora, a nivel diocesano y también a nivel de la Iglesia universal, ¿no? También algunas naciones, por ejemplo España, ¿no?, por razones históricas, tiene tribunales, vamos a decir, que abarcan todo el territorio nacional, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, ¿no? Pero este siempre es un tribunal de apelación, ¿no? También, por ejemplo, en España en estos momentos la Santa Sede ha facultado al Tribunal de la Rota de la Nunciatura a los obispos para que puedan acudir directamente a la nunciatura para cuestiones de abusos sexuales, ¿no? Porque a veces esto siempre se hace para garantizar mejor la independencia, ¿no?, de las partes, porque a veces un tribunal, a mí me ha pasado, ¿no?, haciendo alguna investigación previa de algún abuso de delito, yo creo que a veces investigar a alguien que tú tienes mucha cercanía, ¿no?, no solo de proximidad física, ¿no?, sino en mi caso, si es un sacerdote que forma parte de tu mismo presbiterio, ¿no?, o si eres un religioso de tu misma comunidad, ¿no?, pues eso a veces es complicado, ¿no? Entonces, a veces esto, en España está el Tribunal de la Nunciatura y los obispos acuden ahí. Bien, en cualquier caso, en la Iglesia Universal hay 3 tribunales apostólicos y además una sección judicial de la doctrina de la fe. El primer tribunal es la penitenciaría apostólica, que solo tiene jurisdicción sobre el fuero interno. Hay algunos delitos en la Iglesia
que solo tienen, vamos a decirlo así, o sea, que se cometen en el fuero interno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona, un sacerdote que viola el secreto de confesión, ¿no? Queda automáticamente excomulgado sin necesidad de juicio, ¿no? Porque es una manera de proteger determinados bienes que son muy importantes. Esa persona tiene que, si quiere, no solo ha cometido un pecado que es muy grave, sino que además tiene un delito y está excomulgado. ¿Quién le levanta esa excomunión si nadie se ha enterado? Pues hay que acudir a la penitenciaría apostólica, ¿no? Bien, se hace de manera por carta, bueno, bien. Normalmente esos son para los delitos en el fuero interno. Luego está el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, ¿no? Que juzga con jurisdicción ordinaria de las demandas de nulidad y de las solicitudes de restitución contra las sentencias de la Rota Romana, los recursos en las causas relativas al estado de la persona o contra el rechazo a un nuevo examen de las causas decidido por la Rota Romana. Bueno, esto no se está entendiendo mucho, pero bueno, para que se sepa un poco de qué va, ¿no? Y también cuando hay algún... Vamos a ver, el Tribunal de la Asignatura Apostólica funciona como el último tribunal dentro de todos los tribunales de la Iglesia, dentro de los tribunales que puede decidir sobre cuestiones que han juzgado otros tribunales de la Iglesia, funciona como órgano de vigilancia del sistema judicial en la Iglesia y también funciona como es el único tribunal contencioso administrativo que hay en la Iglesia. Bien. Luego está el Tribunal de la Rota Romana, que es un tribunal de apelación en toda la Iglesia, ¿no? Y todas las decisiones, cuando se van subiendo de grado de apelación, acaban en última instancia, si llegan al Tribunal de la Rota Romana, ¿no? Y también hay algunas personas, por su estatus, que solo pueden ser juzgadas por el Tribunal de la Rota Romana. Por ejemplo, ¿no? El rey de España, los presidentes de una república, si son católicos e incurren en un delito o tienen que ver otras cuestiones, su órgano de jurisdicción es el Tribunal de la Rota Romana. No por una cuestión de privilegio especial, sino para evitar, porque ellos son gobernantes de un país, presiones sobre el tribunal de ese país, ¿no? Es decir, para que haya un tribunal independiente fuera de la jurisdicción, ¿no? Bien. O también los cardenales, ¿no? Solo pueden ser juzgados por ese tipo de tribunales. Bien. Y luego, por último, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe tiene una sección disciplinar que juzga algunos tipos de delitos, ¿no? Por ejemplo, delitos contra los sacramentos, delitos, por ejemplo, como el que he dicho antes también, por ejemplo, de solicitación en confesión, profanación de las especies sagradas, y también tiene reservados los delitos de los abusos sexuales de menores y personas y adultos vulnerables. Bien, entonces, normalmente, cuando uno va a un tribunal, hay grados en los tribunales, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, voy al Tribunal de San Sebastián y no me gusta lo que ha dicho el Tribunal de San Sebastián, el siguiente tribunal de apelación sería, en nuestro caso, Pamplona, ¿no? Que es la sede metropolitana, ¿no? Si no nos gusta lo que dice Pamplona y hay posibilidad de revisar, habría que acudir. Tenemos en España la posibilidad de acudir a Madrid a la nunciatura. Y si no nos gusta lo que dice la nunciatura, ya sería difícil, sería ya cuarta, podremos acudir a la Rota Romana. Es verdad que cualquier fiel puede acudir a la Rota Romana en cualquier grado del proceso, pero bueno, se tiene que ir hasta Roma y gastarse los cuartos, que no sé si eso es un buen plan. Pero bueno, uno tiene derecho a eso, ¿no? Entonces, normalmente, y por último, a nivel diocesano, un tribunal eclesiástico lo compone el vicario judicial, que normalmente hace de presidente, varios jueces diocesanos. Siempre el número de los jueces tiene que ser impar, precisamente porque hay causas, por ejemplo, las causas de nulidad matrimonial o las causas penales o sobre el estado de las personas tienen que ser de un número impar de jueces para que la decisión sea hecha por mayoría, sino por unanimidad por mayoría. Bien.
Entonces, varios jueces, uno o varios promotores de justicia, ¿no? Que ya explicaba antes lo que eran, uno o varios defensores del vínculo. El defensor del vínculo, que yo también lo soy en mi tribunal, es el Ministerio Público en la Iglesia para la defensa institucional de la validez del matrimonio y también de la sagrada ordenación. Y también hay uno o varios notarios y en algunos tribunales un canciller o secretario, ¿no?, del tribunal. Bien. Además, en cada tribunal hay un elenco de abogados habilitados para poder ejercer ante ese tribunal, ¿no? No todo abogado puede ejercer ante un tribunal eclesiástico, sino solo aquel que el tribunal garantice que tiene la suficiente formación para poder, o sea, conocimiento de derecho canónico para poder ejercer bien su defensa, ¿no? Y también en algunas diócesis existe la figura del patrono estable, que es un abogado que está a disposición de cualquier fiel que recibe sus honorarios directamente de la diócesis y cualquier fiel puede acudir a él, ¿no? Además, también suele haber un elenco de peritos, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, urólogos, ginecólogos, calígrafos, depende de la materia que se trate, ¿no? Bueno, entonces, si una persona, por resumir, ¿no?, para hacer un resumen así, 3 frases, ¿no? Yo, si tengo un problema, ¿a dónde tengo que acudir? Primero, ¿dónde estoy? Y enterarme de qué órganos hay dentro de la realidad en la que estoy. Congregación, monasterio, acudo ahí. Si allí no me hacen caso, al obispo, ¿no?, o al tribunal de la diócesis. Y si ahí no me hacen caso, a Roma.